Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto poder compartir en este momento la palabra de Dios. Y yo no sé si es que me pasa a mí o a todos, pareciera difícil que no haya en una conversación la palabra cuarentena. Más, pienso que en estos 4 meses que han pasado, utilicé la palabra cuarentena más que lo que la había usado durante 60 años de vida. Así que yo voy a hacer mención que en un culto de oración, días pasados, cuando llegamos a los momentos de oración, una hermana dijo, bueno, yo quiero agradecer a Dios por la cuarentena. Y entonces ella se refirió a la experiencia que tuvo en estos meses con su hijo. Resulta que ella tiene un hijo que es joven, estudiante universitario, que hace unos 6 años que está estudiando en la universidad y eso lo hace estar lejos de su casa. Pero estos 4 meses estuvo en la casa, entonces ella gustó mucho de pasar todo el día con el hijo, los cultos que tenían tanto a la mañana como a la noche, y cómo ella vio que el Señor les estuvo acompañando. Así que ella disfrutó mucho de esto y fue un motivo de gratitud en ese culto. Ahora, en el mismo culto hubo otra persona que dijo, bueno, yo quisiera pedir a Dios para que nos ayude en el hogar. Estos meses que estamos con este aislamiento social, se dieron algunas cosas en casa que nuestra relación no ha sido la mejor. Así que yo pido que Dios nos ayude, Es decir, que el mismo hecho para algunos puede ser algo bueno, ¿sí? Mientras que para otros pueden ser momentos dificultosos que se producen. Cuando uno es ateo, cuando uno no cree en Dios, estas diversas situaciones uno las carga contra la sociedad en la que estamos viviendo, contra los gobiernos, la política. Pero los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, solemos referirnos directamente a Dios, ¿sí? No como que Él sea el causante, pero sí como que Él ha permitido que estemos pasando determinadas circunstancias. Y a veces, según cómo está la fe, podemos estar pensando de que, bueno, Dios me ama y entonces ha permitido que yo pueda disfrutar de tal situación en el día de hoy, en este mes, en esta semana. O de lo contrario, cuando los momentos han sido angustiantes, pensar que ¿será que Dios no me está amando de la manera que yo creía que lo hacía? Y a veces pasamos de un estado al otro como si estuviéramos deshojando una margarita. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Si hay algo que tenemos que tener en claro, es que Dios nos ama. Y yo de alguna manera quisiera compartir los próximos minutos acerca del amor de Dios. Y el primer texto que quisiera que podamos leer está en Jeremías, el capítulo número 31. Allí el verso 3 dice la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios se refiere a su amor como un amor eterno. Y esta eternidad tiene, por un lado, que ver con la eternidad de Dios. Obviamente que tiene los límites de nuestra propia existencia. Él nos ama mientras existimos. Pero ese amor es constante, ese amor es invariable, ese amor no está subordinado a experiencias que yo tenga, en tanto cómo me porto, cuánto creo en Él, cuánto dudo. Dios me ama, porque lo dice la Biblia, Dios es amor. Cuando Jesús se encontró con los discípulos en el aposento alto, esto está registrado en San Juan capítulo 13, los primeros versículos, dice que había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Y esa expresión hasta el fin es que el amor de Dios es hasta grado sumo. No puede haber más
más amor que ese. E insisto en esta figura, o sea, Dios nos ama y eso no depende de mi vida, no depende de mi respuesta hacia Él. Él me ama, por eso me creó, por eso te creó a vos, por eso nos sostiene, por eso envió a Jesús a morir en la cruz, para que podamos vivir y vivir para siempre. Él no se conforma con 80, 90, 100, 110, 120 años. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que tengamos vida eterna. Y justamente movido por ese amor es que Dios nos llama a una experiencia renovadora de nuestra vida. Vamos a ir a Ezequiel, allí en el capítulo número 33. Ezequiel 33, dice la palabra de Dios en el verso 11, vivo yo, dice primero, diles, al pueblo dile esto, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío vuelva de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Dios quiere la vida, Él nos ama, quiere nuestra vida y por eso es el llamado que Él nos hace a volver a Él, un llamado al arrepentimiento, un llamado a dejar caminos que no nos conducen a la vida sino a la muerte. El contexto de este versículo es interesante porque Ezequiel lo escribió y los comentadores nos dicen que lo escribió en el año 586 a.C., justo en tiempo cercano a cuando Jerusalén iba a ser sitiada, conquistada, destruida, incendiada, el templo de Salomón iba a ser derribado. Es en ese momento que él escribe esto, como un llamado final que está haciendo a ese momento que están viviendo. Israel ya había tenido 2 invasiones previas y ahora esta era una tercera, pero esta iba a ser definitoria. Así que Ezequiel desde el exilio, desde Babilonia, mejor dicho desde el cautiverio, allí en Babilonia, él escribe y le escribe al pueblo que está con él cautivo, le escribe al pueblo que está especialmente en Jerusalén, para que cambie de vida, que cambie de actitud, porque el fin está muy cerca. Y es cuando uno piensa en el amor de Dios, es tan difícil referirse a Él por lo inexplicable que resulta. Y a mí me ha servido mucho conocer un testimonio que yo voy a compartir ahora contigo. Ese testimonio es la de un joven que en un momento de su vida, sin pensarlo, él tenía su oficio, trabajaba, un buen miembro de iglesia, pero de golpe sintió el llamado de Dios a servirle, ahora a servirle en tiempo completo, y que dejara el trabajo que estaba haciendo para ser un siervo donde Dios podía estar dando a conocer su voluntad a través de su trabajo. Así que él lo aceptó con gozo, con alegría, no dio muchas vueltas y se puso a prepararse para servir a Dios. Así es que se preparó, comenzó su ministerio, un ministerio donde él entendía que por el tiempo que estaban viviendo era importante, era vital, era casi el tema que Dios le pedía que hablara del perdón de los pecados, que hablara de la confesión, que hablara del arrepentimiento, que haga constantemente llamados a la iglesia, al pueblo de Dios, llamados a volver al Señor, porque los tiempos ya eran los últimos tiempos, los tiempos finales. Desarrolla su ministerio, de golpe se cruza con una muchacha, él entiende que Dios le indicaba que esta era la mujer con la que tenía que formar su hogar.
Así que, sin mediar muchas opiniones de terceros, él avanzó, propuso matrimonio y se casaron. La muchacha no era de los miembros de iglesia que uno puede estar feliz y orgulloso. Ninguna suegra la elegiría como nuera. Pero ahí estaba, él sabía que era plan de Dios y él fue para adelante. Comenzó ahora su trabajo como un hombre casado. Sin duda que la compañera le era de ayuda para poder servir a Dios. No pasó mucho tiempo cuando ella quedó embarazada y de ese embarazo nació un niño, un varoncito. Y bueno, ahora ella se tenía que repartir entre el esposo y el hijo. El trabajo se le multiplicó de una manera casi impensada para ella. Meses atrás ella era soltera, vivía a su manera, como ella quería. Ahora estaba casada, y casada con un siervo de Dios, con responsabilidades muy definidas, muy precisas, y ahora un hijo. Y un hijo tiene su trabajo. Así que ella anduvo casi deambulando en esta actividad, hasta que en un momento le planteó al marido que ella necesitaba un poquito de espacio, de tiempo para ella. Así que bueno, sin duda que lo conversaron, arreglaron. Él nunca dudó de que esta era la mujer que Dios le había indicado. Así que resolvieron y ella comenzó a tener, tiempo para ella. ¿Sí? Así que acomodaron los horarios. Y en ese tiempo para ella hubieron salidas con amigos, gente que ella conocía desde la juventud. Era joven todavía, sin duda. Así que ahí comenzó a transitar su vida. Él seguía predicando acerca del arrepentimiento, acerca del perdón divino, ese perdón inmerecido. Él seguía preparando sus sermones, yendo de iglesia en iglesia, enseñando acerca de Dios y haciendo los llamados que Dios le había indicado que tenía que hacer. Bueno, al tiempo ella se dio cuenta que estaba embarazada. Comentarios que era o no era hijo de él, hijo de su propio marido. Nunca se supo eso, nunca se supo. Yo no sé si ellos lo supieron, capaz que ella sí. La cuestión es que el embarazo al término nació una nena. Él, como si ninguna duda hubiera, lo tomó como su propia hija y siguió con la familia. Ella, después de su segundo hijo, pareciera como que se calmó un poco y se quedó más tiempo en casa. Ahora había más trabajo, mucho más trabajo, sin duda. Se multiplicó por 2, ¿no? Así que uno sabe, los primeros tiempos se duerme a los altos, hay que cambiar pañales, ¿sí? Hay que preparar la mamadera a cualquier hora de la noche, y hay cierto cansancio, ¿sí? Obviamente tener un hijo es una gran bendición, y cuando uno lo vive de esa manera, como el plan divino que es, hay mucho gozo, muchísimo gozo. Pero a veces no todos pensamos que es el mejor plan, el plan de Dios. Y pasó un tiempo y ella realmente se sentía agotada. Tanto es así que le planteó que decididamente ya necesitaba tiempo para ella. Vos vivís trabajando, andás de lugar en lugar, siempre bien arreglado, y yo todo el día en casa. Y yo también soy una persona, necesito mis tiempos, tengo cosas que quiero hacer, que quiero vivir. Así que, sin duda que se planteó puertas adentro y lo resolvieron. Y bueno, ella
hizo sus salidas, y sus salidas, estas ahora fueron más importantes, en tiempo, en lugares que iba, amistades con las que se juntaba, y sin duda que ella terminó saliendo más de lo que capaz que al principio había planteado. Hay cosas que uno no sabe de los que ocurren dentro de un hogar, pero sin duda que eso ocurrió y se extendieron esas salidas. Sabido es que ella salía y iba a tener un encuentro, iban a cenar con amigos, y yo no volvía hasta el otro día a la mañana. Y la noche se hizo para dormir, y para dormir en casa. Y cuando eso no ocurre, difícil que se cosechen cosas buenas. Así que ella ya con su experiencia no dudó cuando comprendió por los síntomas que tenía que nuevamente estaba embarazada. Y ella vuelve a la casa con la cabeza gacha, lo comparte con su marido. Los dos tenían en claro que ese hijo no se había concebido allí en el hogar. Eso no había ninguna duda. En este caso no había dudas. El hombre de Dios, este siervo, que en ningún momento dudó del llamado de Dios a servirle, que en ningún momento dudó en que estaba viviendo con la mujer que él le había indicado, la abrazó, aceptó la situación y aceptó a ese hijo como propio. Ahora ya tenían una familia importante, 3 hijos, ¿sí? Había mucho para hacer. Y bueno, y ella de vuelta al hogar. Ahora, como quien dice, agachó la cabeza y se puso a hacer lo que tendría que haber hecho desde el principio, ¿sí? Bueno, pareciera que maduró y por fin, y gracias a Dios por eso. El hombre siguió predicando acerca del arrepentimiento, los años van pasando, se va adquiriendo experiencia, se van acortando las fuerzas, pero un día ocurrió lo inesperado, y no sé si ya te lo estás imaginando, pero un día ocurrió que cuando él vuelve a casa se entera que su esposa se había ido y ahora hacía abandono de hogar. Abandonaba al esposo, a los hijos, abandonaba ese hogar con la firme decisión de no volver nunca más. Bueno, cada uno en la casa asume desde el lugar en el que está como puede y con la ayuda de Dios. Y este hombre con una fe inquebrantable, continuó desarrollando su ministerio. Sin duda que tuvieron que hacer algunas variantes en la casa para poder atender ahora, para suplir la ausencia de su esposa. El tiempo pasó, los años fueron transcurriendo y se fue poniendo viejo. Yo no sé cuándo fue realmente esta situación en la vida de este buen hombre, pero una vez él estaba volviendo a la casa, estaba cruzando la ciudad, cruzando la plaza de la ciudad donde él vivía, y de golpe vio un grupo de gente que estaba allí reunida. Le llamó la atención qué podrían estar haciendo. Así que se acercó y cuando se acerca, escucha que alguien dice 13, ¿alguien da más? 14, dice otro. Bueno, muy bien, 14, vendemos en 14, 15, muy bien, 15 a la 1, 15 a las 2, y desde el fondo del grupo se escucha con una voz muy clara, 15 monedas de plata y 300 kilos de cebada, vendido al profeta Oseas. Ha sido Gomer. Gomer que fue la esposa de Oseas, aquella que tantas veces le falló, aquella que lo abandonó. Ahora
Oseas la estaba comprando. El precio que pagó es el valor de lo que costaba la mitad de un esclavo. Los esclavos se vendían en 30 monedas de plata y así Judas negoció a Jesús. Pero la compró en 15. Y bueno, los 300 kilos de cebada. Él se acercó a Gomer, la agarró, la tomó y caminando juntos a la casa le dice: mira, yo te he comprado, pero vos no vas a ser mi esclava, vos vas a ser mi esposa y yo voy a ser un marido fiel para ti y yo deseo que vos también me seas fiel. Esta historia incomprensible de amor está registrado en capítulos 1, 2 y 3 del libro de Oseas. Y esta historia nos habla de lo que es el amor, ese amor incondicional. Sin duda que Oseas es tipo de Dios, que nos ama a pesar de nuestros abandonos, a pesar de nuestras locuras. Pero Dios nos ama y Dios nos sigue amando. Algo muy interesante que ocurre en el libro es que, a pesar de que el libro de Oseas tiene 14 capítulos, en ningún momento aparece el final, por lo menos de la historia, de esta historia que yo mencioné de los primeros 3 capítulos. Y sin duda que la ausencia de final es porque Dios ha querido que cada uno de nosotros pueda escribirle el final. Ahora, el final al que yo estoy haciendo alusión no es el que podemos escribir en un papel con un lápiz, sino es el final que podemos escribir, que puedes escribir vos y que puedo escribir yo con nuestra propia vida. ¿Qué final le vas a dibujar a esta historia con tu vida? ¿Vas a volver a Dios de tal manera que no te vas a separar más de Él? ¿Vas a aceptar el llamado y el amor, ese amor tan profundo y tan sublime de Dios, por el cual te vas a quedar unido a Él? Y vas a llegar así hasta que termine tu existencia, o bien vas a abandonar nuevamente a Dios, como lo hizo Gomer tantas veces. El Señor permita que podamos escribir esta historia con nuestra vida, con un final feliz, en donde sigamos junto a Dios, transitando, no como perfectos, pero sí cada día renovando nuestro compromiso con Él, con nuestro Dios, con nuestro Salvador, viviendo así hasta que Jesús nos venga a buscar, para poder vivir, no solamente vivir con las bendiciones que Él nos quiere dar día a día, sino también con la gran bendición del reino de los cielos, porque para esto fuiste creado, para esto hemos sido creados, para vivir y para vivir eternamente. Cristo viene, y Cristo viene pronto, que podamos vivir con Dios cada día hasta que Él venga a buscarnos y darnos vida eterna.